en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nos enteramos que cada una de las personas que trabaja de manera honesta, cada una de las personas que hace sus aportes, que paga el monotributo, a la que le descuentan ganancias, a todos las y los jubilados que pagan mensualmente su moratoria previsional, bueno, resulta que todas estas personas somos unas boludas. Y perdón que lo diga así, pero es lo que nos demuestra este gobierno, que ya hizo un blanqueo. En su primer año de gestión hizo un blanqueo que fue muy exitoso. Entraron más de 25.000 millones de dólares. Y digo, en ese blanqueo que ya había entrado toda la gente que tenía dinero sin declarar, que entró ese capital, ese dinero casi sin costo, podríamos decir hasta ese punto hasta normal en la Argentina, porque todos los gobiernos han tenido un blanqueo. Pero no contentos con eso, lanzaron el proyecto de inocencia fiscal, que hemos hablado varias veces acá en el Pase de la Tarde, porque no solo molesta el nombre de inocencia fiscal, porque habla de que quien tiene capital en principio es inocente, y eso sucede en la misma República Argentina, donde si estás en una plaza manifestándote, en principio sos culpable. Entonces marca que para ser inocente necesitas plata. Bueno, no es solo el nombre lo que molestaba, tampoco era que se volvía a hacer un blanqueo durante la misma gestión de gobierno, que ahí sí ya es bastante raro, o incluso que sea un blanqueo continuo, porque es cambiar el paradigma de AFIP, ahora ARCA, en que vos ya no tenés que demostrar que sos inocente, sino que ARCA tiene que buscar por qué sos culpable. Yo creo que lo que molestaba era que no se entendía bien el para qué. ¿Para qué esta inocencia fiscal? ¿Para qué este blanqueo continuo? Y ahora sí que nos sentimos unos boludos porque justamente entendemos el para qué. Y el para qué tiene que ver con que este gobierno y los funcionarios de este gobierno, que tiene la causa de corrupción de Andis, que tiene la causa Libra, que tiene miles de funcionarios con préstamos millonarios del Banco Nación y un jefe de gobierno que está muy sucio y que tiene un patrimonio que no puede explicar. Bueno, este gobierno permite a sus funcionarios justamente un paraguas legal para no tener que explicar cómo es que se enriquecieron tanto en los últimos 3 años, ¿no? Como un paraguas legal para tapar ese dinero que llegó de golpe, citando a la escribana de Adorni, ¿no? Ese dinero que llegó de una. ¿Cómo lo explico? Bueno, para eso sirve el proyecto de inocencia fiscal. Y resulta que estos que venían a destruir la casta aprendieron muy rápido a enriquecerse con la nuestra y armaron hasta un esquema legal que efectivamente los protege. Y todo está mal, porque no solo está mal en términos de un poder ejecutivo efectivamente corrupto, sino está mal en un poder legislativo que les da esta ley que los ampara, y ni hablar del poder judicial que parece funcionar solo hacia un lado, ¿no? Parece funcionar solo contra una persona, diría, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, y hoy lo va a traer ese tema Carla Pelliza, porque se cumple 1 año desde esa condena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero veamos algunos de los personajes, funcionarios que se sumaron a este régimen de inocencia fiscal. El primero, obviamente, Manuel Adorni. ¿Quién iba a ser sino Manuel Adorni y su constancia de inscripción al régimen general? Lo tenemos también a Felipe Núñez, por ejemplo. Felipe Núñez, también una de las personas que accedió a uno de los préstamos más grandes del Banco Nación para comprarse su vivienda. Lo tenemos también a Alberto Venegas Lynch, este paladín del libertarianismo argentino, de familia profundamente liberal, que ya se había adherido al primer blanqueo. Lo sé de buena fuente, pero evidentemente no había blanqueado toda, porque ahora se sumó también a este paraguas legal. Lo tenemos también a Antonio Aracre, que venía del sector privado y se ve que tenía algunas cosas que blanquear, ahora que forma parte de este gobierno con su programa en la TV pública. Lo tenemos también a Santiago Oría. No sé si saben quién es Santiago Oría, ese cineasta que acompaña a Milei a todos lados, el de los planos muy extraños que no terminamos de entender si es un genio o, bueno, la otra opción. Lo tenemos también a Espert, al amigo de Fred Machado, uniéndose hasta a esta inocencia fiscal, a este paraguas legal. Y lo tenemos también a quien ya no está en este gobierno,
pero es parte de, o fue parte de este gobierno, que es Guillermo Francos, expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se sumó también a esta inocencia fiscal. Básicamente, muchísimos funcionarios. Y ahora lo vamos a profundizar porque Mati Mausset tiene la lista completa. No son solo funcionarios, son muchos comunicadores, muchos de los que componen este cerco mediático que cuida al gobierno y que ahora entendemos ese por qué, ¿no? Entendemos el para qué de la inocencia fiscal y el por qué de tantas acciones que vemos en la tele. Y nos sentimos unos boludos, o por lo menos yo me siento una boluda, ¿no? Cumpliendo con mis obligaciones tributarias, mientras estos en 3 años no solo se enriquecen ilícitamente, sino que arman su estructura legal para que no podamos ni investigar, que Arca no pueda ni investigar cuáles son sus patrimonios. Y mientras tanto, la economía, ¿no? Mientras tanto, la economía interna de este país que no logra revivir, y es muy difícil que reviva con este nivel salarial. Tenemos en pantalla el sueldo de un policía. Esta es la escala de los militares, perdón, no de los policías, sino los sueldos efectivos de las Fuerzas Armadas de la Argentina, la última actualización que tuvieron las fuerzas de seguridad, y vemos que es una escala con números bastante bajos, sobre todo en los escalafones más bajos, donde cobran desde 686.000 pesos hasta el que más cobra de todos, un teniente general, almirante o brigadier general, 3.100.000 pesos. ¿No? Son sueldos que han quedado bastante congelados, bastante bajos, y es por eso que ahora se autoriza a los militares a tener otros trabajos, que es algo que en principio no se puede. ¿Por qué? Bueno, porque tu trabajo es proteger a la patria y eso lo haces las 24 horas. Bueno, ahora sí. Ahora el Ministerio de Defensa autoriza a los soldados a trabajar en Uber, en Rappi, en seguridad privada. No queda claro bien dónde, pero se les permite justamente a esas fuerzas de seguridad, que en su mayoría están armadas, bueno, que vayan a ser parte de la patria pluriempleada y usen, quien dice, esas armas en la seguridad privada, que usen esas armas que pagamos entre todos y todas. Y eso también es un choreo y es parte de esta política de choreo. Escuchemos a la actual ministra de Seguridad sobre este tema que en la placa que veíamos recién decía polémico. Yo diría peligroso tener gente armada trabajando en el sector privado. La escuchamos. Las personas que integran las fuerzas de seguridad, mientras no están en servicio, y esto no es de ahora, Sí. es desde siempre, ¿sí? Que ahora se nota un poquito más, puede ser. Pero es desde siempre. Claro. A mí cuando me dicen, ay, pero la gente hace Uber, sí, y hace 30 años atrás manejaban taxis, y hace 30 o 40 años atrás hacían adicionales privados por un fin de semana en una fiesta, no sé. Pero es triste el tema del Uber, cuando uno se sube un Uber y es policía. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo quisiera que todos nuestros agentes se dedicaran de cuerpo y alma, tiempo completo a las fuerzas. Sí. Si por mí fuera, conceptualmente no existirían ni los adicionales en mi entender. Pero no es lo que efectivamente hoy sucede. Eso lo dice la ministra de Seguridad. Dice, hace como si fuese una expresión de deseo de alguien que está hablando en un bar en la esquina, la mujer que define exactamente esas escalas salariales, que son una decisión de política, como es una decisión de política permitir que las fuerzas de seguridad puedan tener otros trabajos, algo que entra en conflicto con su tarea principal. No es cualquier trabajo ser de las Fuerzas Armadas, no es cualquier trabajo ser de la policía, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido sobre los casos que hay cuando esas personas salen a buscar un laburo y en ese laburo tienen el arma reglamentaria. Ya tuvimos casos al respecto. Lo interesante de todo esto es que a su vez la campaña electoral se adelantó y lo tenemos a Caputo obsesionado con Axel Kicillof y diciendo esto a la gente. Hay una subestimación fenomenal hacia los argentinos.
O sea, ¿alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027? ¿En serio creen que la mayoría de la gente, pues por supuesto que va a haber gente, pero ¿en serio quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda, perdón que lo diga así. O sea, pero es que realmente no se puede creer, porque dicen, no, bueno, depende de cómo les vaya, si no les va muy bien. No, ¿qué es que si no les va muy bien? La prueba más contundente la tuvieron en octubre del 2025, ¿sí? Cuando se generó susto, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ganó el presidente por 17 puntos. O sea, el kirchnerismo no es refugio. O sea, digamos, más bien lo contrario. Bueno, me arrepiento porque antes dije esto es lo que dice Caputo a la gente, pero la realidad es que Caputo solo habla en encuentros empresarios o de empresa, de industria o de finanzas. Así que la audiencia es un poco más reducida y por eso aplauden cuando habla, pero también es interesante cómo arman ese contrafáctico de quién va a querer elegir en base a lo bien que nos va a ir en 2027. Bueno, nada parece indicar eso. De hecho, en la siguiente placa tenemos una evolución de la economía argentina bajo el mandato de Javier Milei y vuelvo a repetir, todo marcha acorde al plan. Digo, en ese gráfico lo que vemos son 3 líneas. Hay una que va claramente para arriba, la línea verde. Esa línea verde es la evolución justamente de la minería. ¿Cuáles son las otras 2 líneas, las que van para abajo? Bueno, estamos hablando de la industria y de la construcción, que no es una regla, digo, no es que están estancadas, sino que ese estancamiento de hecho tiende hacia abajo. Digo, no estamos todavía en el piso de la crisis, sino que todavía pueden bajar más tanto la construcción como la industria manufacturera, y es por eso que vivimos en esta economía que parece no tener respiro, porque esos sectores que están creciendo, que son los de la minería, los de los hidrocarburos, los del agro, bueno, efectivamente no generan puestos de trabajo, efectivamente no derraman esos ingresos y permiten que la economía siga funcionando. Y no soy yo la que no entiende bien cómo pretenden que este modelo los haga ganar elecciones, ni siquiera Ricardo Arreazu entiende este modelo. Lo que quiere decir es que hay sectores que crecen y no crecen. Pero es muy interesante. El que crece es oferente de divisa y poco demandante de mano de obra, que es la agricultura, la minería y la energía. Y el que en el corto plazo cayó es demandante de divisa y demandante de mano de obra, que es claramente la industria, y en el corto plazo está la construcción y el comercio. Y esto plantea un problema que yo no he visto desde que soy profesional. Un sistema donde de golpe me sobran divisas y me falta demanda de mano de obra. Bueno, ni Arreazu lo entiende. Arreazu fue parte del gobierno del gobierno de facto de la última dictadura cívico-militar con Martínez de Hoz. Desde ese momento analiza y asesora en la economía argentina y ni él entiende este gobierno donde se apunta únicamente a 3 sectores que no generan fuerza de trabajo mientras se destruye los sectores que pueden dinamizar un poco más la economía. Pero insisto, todo marcha acorde al plan, y el plan tiene que ver con la extracción de minerales, con el agro y el agronegocio exportando los alimentos hacia afuera y con los hidrocarburos. Y para eso, el precio local en la Argentina, tanto de los alimentos, de los minerales como de la energía, tiene que ser ese precio internacional, y por eso quiero que escuchemos a la secretaria de Energía en relación al precio justamente de los combustibles y de las tarifas eléctricas. Había unas reglas de traslado de las diferencias diarias 2 veces al año, y lo que hicimos o estamos haciendo es
cambiar ese punto de la licencia de distribución para que esas diferencias diarias se calculen con mayor periodicidad. Entonces, que se empiece a trasladar más prontamente las diferencias que tuviste ahora en el invierno, ¿no? Entonces, con eso lo que vas a hacer es que sí, o sea, el usuario final lo va a terminar pagando, pero con una estacionalidad no tan marcada entre invierno y verano, aunque el costo lo va a ver, ¿sí? O sea, vas a ver que eso es lo que cuesta consumir gas. Y de nuevo, y el precio es el que tiene que ser. Yo lo que me quedo tranquila es que cuando hay competencia es el precio. O sea, el Estado no tiene que digitar los precios ni decir el gas tiene que valer tanto. Yo soy ignorante y todos los funcionarios somos ignorantes de eso. Yo no puedo decir el gas tiene que valer esto. Tiene que valer lo que el mercado diga que vale, y para eso, de nuevo, nuestra responsabilidad es tratar de que las reglas sean lo más claras posibles y lo más competitivas posibles para que esos precios surjan de competencia. Es interesante lo que dice María Tetamanti en relación al precio del gas, porque ella dice, bueno, el precio lo pone el mercado, y el precio que pone el mercado es el precio internacional. Ahora, nosotros si tuviésemos que comprar ese gas en precio internacional, tendríamos que comprar gas licuado, o sea, tiene un saber, y está bien que lo veas, porque tenés que pagar ese precio internacional sin tener ningún beneficio por vivir en un país que tiene las riquezas que tiene la Argentina. Y hay un único motor posible de crecimiento en este modelo, ¿no? Yo les dije todo marcha acorde al plan. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿De dónde saca plata la gente para vivir si los ingresos están congelados y si los precios siguen aumentando? Y ahí está justamente la resolución de mercado, que es a partir del crédito. Bueno, veamos qué está pasando con los préstamos totales, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento a las familias y a las empresas? ¿Qué está pasando con este préstamo a las familias? Y si vemos la evolución de los préstamos, vemos la liñita de arriba en los préstamos a las familias, tiene que ver con créditos hipotecarios. Los que van claramente hacia abajo tienen que ver con los préstamos personales, con los préstamos en general, y la última línea verde, la más baja de todas, con las tarjetas de crédito. Se está cayendo mucho el préstamo a las familias porque lo que está subiendo es la mora, es decir, lo que está subiendo es todos los boludos y boludas que estamos endeudadas en este sistema por ingresos que no alcanzan a fin de mes, y uno usa la tarjeta de crédito para pagar el supermercado y después no tiene para pagar el total de la tarjeta de crédito, entonces empieza un ciclo de endeudamiento y de morosidad y de irregularidad que no solo afecta la salud mental en términos individuales, sino que en términos colectivos, obviamente que le saca esa vigorosidad a la economía, le saca ese movimiento, esa fluidez en las transacciones. Pero no pasa solo con las familias, sino que en el gráfico de al lado tenemos lo que está pasando en las empresas, donde también cae en la línea. No, volvamos al crédito anterior, al gráfico anterior. En el gráfico de la derecha tenemos justamente qué está pasando con las empresas, y ahí vemos que también se frenaron los préstamos a las empresas, porque también está subiendo la morosidad de las empresas. También hay muchísimas empresas que no pueden hacer frente a los compromisos que tomaron en términos de la deuda. Tanto los documentos a sola firma, los préstamos prendarios, los adelantos. Bueno, todos estos instrumentos financieros de las empresas para adelantar plata no está funcionando. Obviamente que el endeudamiento de las empresas es la antesala a más cierre de empresas en esta economía mileísta que ya se comió a casi 30.000 unidades productivas. Y por si faltaba algo en este escenario de un gobierno que tiene el choreo como política de Estado en una economía interna que no arranca, bueno, también hay que sumar lo que está pasando en el mundo, y no solo es la intensificación del conflicto en Irán, entre Irán, Estados Unidos e Israel, sino también lo que está pasando dentro de Estados Unidos, y ahí sí pasamos al gráfico de la evolución de la inflación. Salió el dato hoy de la inflación de Estados Unidos y vemos un 4,2% para mayo de 2026. 4,2% interanual, ¿no? Pensemos, estamos hablando de la economía de Estados Unidos, no tienen los números de inflación que tenemos por estos lados, pero bueno, ahí entra un poco la complicación en relación a cuál va a ser el escenario de Estados Unidos y cuál va a ser la toma de decisiones en este mundo que evidentemente tiene una inflación más alta por el aumento del precio del petróleo. Escuchémoslo a Donald Trump sobre este número de inflación que salió hoy.
¿Le preocupa, señor presidente, la última cifra de inflación que salió esta mañana? ¿Podría ser un obstáculo para los candidatos republicanos? No, me encanta. Las cifras fueron excelentes. ¿Saben qué es lo que realmente me encanta? Me encanta la inflación. ¿Saben por qué? Porque en cuanto termine esta guerra, ya saben, puedo decirlo ahora, algo que no sabían. ¿Saben que hemos estado extrayendo millones de barriles de petróleo? Nadie lo sabe. ¿Saben quién no lo sabe? Irán hasta ahora mismo. La otra noche sacamos 22 barcos a altas horas de la noche sin luces. Si era para que Irán no lo sepa, no sé si era la mejor idea comunicarlo en una conferencia de prensa en el despacho Oval. Pero bueno, no soy presidente de los Estados Unidos, así que no me meto en eso. Sí, me parece que es importante para la Argentina, y es algo en lo que piensa Caputo antes de dormir todas las noches, que es qué va a hacer Estados Unidos con su tasa de interés. Recordemos que la crisis en 2008, cuando estaba Caputo versión 1, o el tomo 1 de Caputo, bueno, toda la crisis se desencadenó cuando Estados Unidos aumenta su tasa de interés y genera como una aspiradora de dólares en el mundo y complica muchísimo a la Argentina, que era el país que más había endeudado entre 2016 y 2017. El país en el mundo que más había endeudado entre 2016 y 2017 en la versión 1 de Caputo. Entonces, si eso vuelve a pasar ahora, bueno, medio que se sepultan esos planes de Caputo de volver a iniciar un ciclo de deuda, volver a iniciar este choreo de los argentinos por las próximas generaciones. Bueno, se sepulta ese sueño y se complica el escenario